Hola Erika, me presento. Yo me llamo Nahuel Baltazar y yo junto con otros compañeros del tercero segunda de la Escuela Normal 11 preparamos una serie de preguntas basándonos en la investigación que vos estás haciendo del barrio de Villa Devoto. Bueno, Bueno, buenísimo. bueno, primero yo voy a comenzar. La primera pregunta dice, ¿qué impacto tuvo la colaboración de los cursos en la sociabilidad del barrio Villa Devoto? Bueno, en primer lugar, voy a empezar aclarándoles que la investigación que ustedes leyeron formó parte de mi tesis de maestría. Yo ahí investigaba lo que tenía que ver básicamente con la sociabilidad en la década de 1930, o sea, ese fue como el tema, digamos, general con el que yo después llegué al tema del carnaval y de los corsos. Específicamente estaba investigando con una perspectiva que desde la historia se llama a nivel micro, por eso elegí un barrio en específico de la ciudad de Buenos Aires y luego fui acotando mi investigación a lo que son las clases medias, ¿no? Porque cuando empecé a investigar Villa Devoto me encontré con, bueno, una sociedad que estaba mayoritariamente compuesta por comerciantes profesionales que ingresaban como en esto que podemos llamar a grandes rasgos clases medias, ¿no? Y bueno, ahí en esa investigación, cuando uno como historiador empieza a mirar las fuentes, empieza a encontrar recurrencias, ¿no? Y esto fue lo que sucedió con el carnaval. Yo lo que hice fue utilizar como fuente principal, además de otras que por ahí después les puedo ir contando, un periódico local, ¿no? Que circulaba, que se publicaba en Villa Devoto y circulaba en el barrio con noticias de la zona. Cuando yo me pongo a mirar este periódico, a leer, lo que surgía con recurrencia era la organización del carnaval, ¿no? Todos los años, por lo menos durante 2 meses o incluso 3 meses, a veces desde noviembre o diciembre, comenzaba esta organización, ¿no? Y bueno, ahí lo que empiezo a encontrar con esto del impacto y de la sociabilidad y demás, era esto, ¿no? Que había como el carnaval representaba un evento muy relevante para el barrio y lo que hacía era afianzar estos lazos de sociabilidad, ¿no? Porque, bueno, se conformaba una comisión de vecinos o una comisión de asociaciones que se ponían al frente de la organización, y esto implicaba también, bueno, relacionarse con la municipalidad, organizar entre ellos quién iba a ocuparse de cada parte o cómo se designaba el recorrido del carnaval, cómo se designaban los premios, qué premios se iban a dar. En qué zona iban a estar ubicados los palcos, por ejemplo, o iba a ser el recorrido de los autos, y las carrozas. Bueno, en fin, el carnaval significaba esto que decía, ¿no? Un evento en el cual se podían unir diferentes actores de esta sociedad. Y ahí afianzaban sus lazos de sociabilidad, ¿no? Porque teníamos las asociaciones, los vecinos, bueno, quienes habitaban ahí, ¿no? Vecinos y vecinas, los clubes, digo, había diferentes eventos también, además de el corso del barrio, en el cual se podían ver también esto que llamamos la sociabilidad barrial, ¿sí? También yo menciono fiestas en las mismas casas, digo, había múltiples eventos alrededor de lo que llamamos carnaval que afianzaban esa sociabilidad. Mm, sí, entiendo. Bueno, muchas gracias por responder la pregunta. Ahora vamos a la No, segunda. gracias a ti. Bien, Hola Erika, buen día. Bueno, me hola. llamo Eva y voy a hacerte la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué negociaciones llevaban a cabo entre la municipalidad y los vecinos de Villa Devoto para realizar los cursos? Bien, muy bien. Bueno, esta pregunta es bien interesante para el periodo que yo elegí, que ustedes habrán visto ahí en el artículo, que es la década de 1930. Y esta década tiene la particularidad que la inaugura, podemos decir, de cierta manera, como evento.
a nivel político en nuestro país el primer golpe de Estado, ¿no? Y ese evento que nosotros podemos pensarlo como netamente político, bueno, lo que podemos ver a través del carnaval, por eso es tan importante como evento, es que también, bueno, este evento político tiene sus aristas o influye en estas actividades que son culturales o de sociabilidad, ¿no? Y esto lo podemos ver con otra, además de la fuente que yo les mencionaba, que es Noticias Rebotenses, este periódico barrial. Bueno, yo lo pude ver también observando fuentes de procedencia municipal, ¿no? Las memorias municipales que se publicaban en ese periodo. Y ahí lo que yo pude encontrar es que esto que les decía, de que el periodo es muy importante tenerlo en cuenta y este hecho político del golpe de Estado, porque se transforman o cambian las normativas municipales con respecto a las fiestas, ¿no? A lo que podemos llamar las fiestas populares. Esto no sucede solamente en Buenos Aires, sino que hay otros historiadores también que analizaron otros casos como Rosario, por ejemplo, en este mismo periodo, o la provincia de Buenos Aires también. Y lo que se da en esta transformación es que, bueno, principalmente la municipalidad crea o conforma una comisión de fiestas populares y es a través de esta comisión que los vecinos van a tener que pedir autorización para realizar los cursos de carnaval, ¿no? Entonces, bueno, en esta negociación ellos tienen que lograr que la municipalidad les habilite a realizar el corso, ¿sí? Eh, y eso no iba solamente con respecto a autorizar utilizar la calle, sino que también ahí, como yo señalo en el artículo y en mi tesis, también había otras negociaciones, ¿no? En algunos momentos la municipalidad pedía que todo lo recaudado en ese corso por la venta de entradas, de palcos, de bebidas y comidas, se lo lleve la municipalidad, por ejemplo. Entonces ahí la comisión organizadora de Villa Devoto tiene que negociar que lo recaudado quede en el barrio, por ejemplo, en 1935, con lo recaudado en ese corso, ese carnaval, ellos lo que hacen es donarlo a las ampliaciones y a las mejoras del hospital de Villa Devoto, ¿no? El hospital Subizarreta, que hasta el día de hoy está en funcionamiento. Entonces ahí había una negociación que está mediada fuertemente por el contexto político, ¿sí? Que es muy diferente a los corsos y los carnavales que se daban por ahí en el siglo XIX, que hay otros historiadores que han investigado que por ahí eran eventos más espontáneos, ¿sí? Que no requerían o que no tenían este seguimiento por parte de la municipalidad. Después hacia adentro hay otros, ¿no? Edictos policiales, por ejemplo, que prohibían las máscaras, que prohibieron cierto tipo de disfraces. O sea, dentro de todas esas normas, la comisión organizadora de Villa Devoto tenía que negociar con la municipalidad para llevar adelante el corso, ¿sí? O sea, la negociación iba desde que les autoricen hacerlo hasta poder usar o no máscaras, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a la tercera pregunta, que hace mi compañero. Dale. Hola, me presento, me llamo Jonathan y mi pregunta es, ¿cuál es el origen histórico de los corsos en el barrio de Villa Devoto? Ujú. Bien. Bueno, Villa Devoto como barrio existe desde fines del siglo XIX, ¿no? Tiene una amplia trayectoria cuando se funda como barrio en lo que es el asociacionismo étnico, específicamente de la comunidad italiana. Sí, su fundador, Antonio Devoto, es un inmigrante italiano. Pero los primeros corsos recién se festejan o se celebran hacia 1919, ¿sí? Es una de las tantas asociaciones barriales y vecinales, una sociedad de fomento, la que organiza el primer corso vecinal hacia 1919. Y a partir de ahí, bueno, se celebra todos los años, ¿no? Tiene una amplia trayectoria, o sea, unos 10 años antes del periodo que yo investigo, que es la década de 1930, ya se celebraba el carnaval. Es por esto justamente que cuesta mucho después, en la década del 30,
adaptarse o aceptar, y por eso ellos negocian tanto con la municipalidad, ¿no? Porque tienen una trayectoria ya de organización de los carnavales, que quizás será un tanto autónoma, podemos decir, o independiente de cierto modo de la municipalidad, y la década del 30 con las nuevas normativas marca ahí un cambio, ¿sí? Pero ellos organizan el carnaval en Villa Devoto desde 1919, ¿sí? Y ahí mencionarles que esto yo lo pude reconstruir a través de otro tipo de fuentes, que ya no es el periódico, ni es la memoria municipal, sino que es una memoria de un vecino que escribió un libro sobre bueno, su vida y su experiencia en el barrio, ¿no? Antes la gente escribía mucho, o sea, había mucho escritor aficionado, podemos decir, entonces escribían estos libros de memoria y ahí yo encuentro en esa fuente esta reconstrucción de los inicios del carnaval en Villa Devoto. Gracias. Bueno, ahora con la No, no. segunda pregunta. Hola, mi nombre es Elías Luna y mi pregunta es, ¿de qué manera los corsos reflejan la identidad cultural y social en el barrio de Villa Devoto? Bien, me lo anoto porque si no yo me puedo ir por las ramas. Bueno, como les decía al principio, el carnaval como evento, no solo en Villa Devoto, sino esto que les mencionaba, que hay otros investigadores que lo tomaron para otras épocas y también para otros espacios, bueno, representa una festividad, un evento que bueno, une múltiples aristas, ¿no? Esto que les decía de la política, de las negociaciones, de la sociabilidad, de las asociaciones barriales que son muy relevantes en Buenos Aires en la década del 20 y del 30. Y lo que yo logro encontrar de la cuestión de la identidad cultural y social tiene que ver con esto que les mencionaba al principio, de que mi tesis tenía el interés por las clases medias, ¿no? Uno cuando empieza a investigar qué otros investigadores estudiaron el carnaval, puede reconstruir como una genealogía de lo que fueron los distintos carnavales en la ciudad. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, trabajos que nos hablan de los carnavales o las fiestas de carnaval en el Club El Progreso, por ejemplo, en Avenida de Mayo, que eran eventos más dedicados a las clases más pudientes, ¿no? De ese momento, las clases, lo que podemos mencionar como las clases altas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Después tenemos otras investigaciones de otros barrios, por ejemplo, eh, lo que investiga la historiadora Laura Caruso, que nos habla de un barrio obrero, ¿no? El barrio portuario de La Boca, y ahí tenemos como otras identidades, ¿no? Doy esos dos ejemplos solamente, pero bueno, lo que sucedía en Devoto con respecto al carnaval era que era mencionado o eh, definido como una festividad sana, ¿no? Ordenada, en la cual participaban estos comerciantes que les mencionaba al principio, estos profesionales, eh, y que le daban cierta distinción al barrio, ¿no? Podemos decir. Ahí podemos encontrar la cuestión de la identidad cultural y social. Y se armaba un carnaval o un evento con ciertas características distintivas, ¿no? No era igual el carnaval de Villa Devoto al carnaval de La Boca, ¿sí? En Villa Devoto tenemos un carnaval en el cual había palcos, ¿sí? En el cual las familias compraban esos palcos o los alquilaban para esos días de carnaval. Las familias se disfrazaban, ¿no? Adornaban ese palco, otros desfilaban en sus autos, digo, había que tener cierto poder adquisitivo para participar de ese carnaval. Por eso es que yo hablo de las clases medias, ¿no? La identidad cultural y social ahí estaba reflejada en esas cuestiones, ¿no? En eh, qué temáticas tenían los palcos, por ejemplo, muchos estaban adornados o sus participantes se disfrazaban de, no sé, de inmigrantes, ¿no?
había mujeres rusas, por ejemplo, había disfraces de gitanas, digo, había toda una cultura que se quería mostrar a través de esos disfraces también, ¿no? Ahí estaba reflejada esa identidad. Te quería preguntar de cuáles eran tus objetivos principales de tu investigación sobre la murga. Bien, bueno, ahí como les decía al principio, yo llego al carnaval como con un tema general que tenía que ver con la sociabilidad, ¿sí? Sociabilidad de de las clases medias. Entonces, digamos, mi primer objetivo no fue investigar sobre el carnaval, sobre los corsos o sobre las murgas, sino que llegué posteriormente. Pero bueno, una vez que yo me acerco al tema del carnaval, lo primero que quería observar tenía que ver con la perspectiva que yo estaba bueno, la perspectiva que yo menciono, o como lo utilizamos los historiadores, son como los anteojos con los que uno mira su objeto de estudio, ¿no? En este caso, el carnaval. Y en mi caso, esos anteojos eran la perspectiva de clase, por eso hablo de clases medias, y la perspectiva de género, ¿no? Entonces yo con esos anteojos analizo o estudio, o empiezo a investigar más en profundidad el carnaval. Y ahí mi objetivo era, bueno, ver qué relaciones de género, qué relaciones de clase social se daban hacia dentro de ese evento, ¿no? Después, en segunda instancia, encuentro esto de la relación con la política y las negociaciones, pero en principio lo que yo quería ver eran esas relaciones, ¿no? ¿Qué roles ocupaban, por ejemplo, las mujeres en el carnaval? ¿Qué roles ocupaban los hombres en esta celebración, ¿no? Y ahí fui encontrando a través de las fuentes como esa caracterización de esas relaciones, ¿no? Encuentro, por ejemplo, a los hombres más mencionados o con un rol más preponderante en lo que son las comisiones organizadoras, que por lo general son mencionadas como comisiones organizadoras de vecinos reconocidos, ¿no? Eso ya le da un estatus y un rol también que tiene que ver con la clase, que son mi otra perspectiva, la clase social. Y las mujeres no las encuentro tan mencionadas, ¿no? Dentro de estos roles en lo que es la comisión organizadora, sino que participando en los palcos, disfrazándose y demás. Bueno, ahí ese era como mi principal objetivo, ver cuáles eran los roles de género, cuáles eran las diferencias o las jerarquías de clase social que se veían en el carnaval, ¿no? Ese sería como mi principal objetivo. Después fui encontrando otras cosas, como les decía, que tenían que ver con la cuestión de la política, la incidencia de la política en la organización, eh, y algo que tiene que ver particularmente con el carnaval, como el carnaval hacia fines del 30, de la década del 30, va teniendo un declive, ¿no? No termina siendo un evento tan relevantes, sino que se van, eh, podemos decir, disminuyendo los festejos. Sí, eso también lo puedo ver. Hola, soy yo de nuevo. Mi pregunta es, ¿qué desafíos has enfrentado con tu labor en el barrio? ¿Cómo pudiste superarlos? Bien. Bueno, yo en Villa Devoto trabajé mi investigación específicamente en la biblioteca, ahí hay una biblioteca popular, ¿sí? Que se llama Roque Sáenz Peña, que es una biblioteca que que se fundó junto con la primer asociación étnica de Villa Devoto, que como les decía es la asociación italiana, ¿no? Que fue fundada casi junto con el barrio, fines del siglo XIX. Entonces, cuando yo empiezo con mi investigación a querer acotarla a lo que son los barrios de la ciudad, fui haciendo como diferentes visitas a lo que son las bibliotecas populares, ¿sí? Que están presentes desde principios del siglo XX en la mayoría de los barrios. Seguramente en el barrio donde ustedes tienen situada su escuela también hay alguna, ¿no? Creo que es Parque Patricios. Y entonces de ese modo me acerqué a la biblioteca Roque Sáenz Peña, que está ahí ubicada enfrente de una de las estaciones del tren de Villa Devoto, de la línea General Urquiza. Y bueno,
Por suerte, la bibliotecaria en ese momento, Marcela, me recibió muy amablemente y ellos tenían guardados, ¿no? Archivados estos periódicos barriales, ¿no? Que se llaman Noticias de Botense, que es el que yo utilizo. La verdad es que no hubo una negativa para que yo pueda acceder a estos documentos, o sea, no hubo desafíos o problemáticas como tal, sino que siempre fueron, o en el caso de Marcela, que es quien dirigía la biblioteca, siempre fue muy abierta a que yo pueda acceder. De hecho, Villa Devoto tiene también una junta de estudios históricos, ellos realizan congresos sobre la historia de Villa Devoto. Están muy interesados siempre en reconstruir su historia. Así que, digamos, mi inserción ahí en el barrio y mi participación, y bueno, fue siempre muy bien recibida. O sea, ellos me prestaron libros incluso, o esta memoria de este vecino que yo les mencionaba, también la encontré ahí. Después otros documentos como boletines de la Asociación de Fomento de Villa Devoto, yo lo encontré en la Biblioteca Nacional. Pero el grueso de mis fuentes, que son los periódicos Noticias Devotenses y las memorias de este vecino, me las facilitaron en la Biblioteca Popular de Villa Devoto. Así que son espacios en todos los barrios donde uno puede acceder a materiales y seguramente tengan guardadas muchas cosas. Digo, son espacios muy amenos para trabajar. Hola, Erika, me llamo Morena y Hola. preguntar qué tipo de clases sociales participaban en los cursos de Villa Devoto. Ujú. Bien, bueno, ahí un poquito yo les adelantaba recién con esta comparación de los distintos tipos de festejos en los barrios. eh, y ahí yo para poder reconstruir esto me basé en las fuentes y fui como haciendo una reconstrucción que tenía que ver con los precios, ¿no? Lo que las familias tenían que pagar. Digo, no era accesible para todos, ¿no? Si bien era un corso o un carnaval abierto a la comunidad, para participar, por ejemplo, del palco, había que pagar o alquilarlo, ¿no? Para poder desfilar, obviamente en principio tenías que tener un vehículo, tenías que pagar la entrada y además tenías que gastar en adornarlo o en disfrazar a toda la familia, ¿sí? Ahí hay como un tipo de clase social que la podemos llamar clase media o un poco más acomodada que podía acceder a esos gastos, ¿no? Yo ahí en el artículo hago una comparación con los precios del cine, por ejemplo, que eran otro lugar de esparcimiento, de ocio al cual podían acceder las familias. Bueno, el alquilar un palco salía, por ejemplo, no recuerdo exactamente, pero en 1935, algo así como 50, 60 entradas de cine, ¿no? Entonces ahí para las familias eso era un gasto que tenían que poder absorber. Eh, Después había otro tipo de eventos a los cuales otro tipo de eventos quizás más económicos, a los cuales podrían acceder otras clases sociales eh, menos acomodadas, podemos decir, o familias trabajadoras. Y con esto me refiero, por ejemplo, a las fiestas en los clubes. Esas fiestas eran más económicas. Si bien se pagaba una entrada por persona, se hacían fiestas de carnaval y eran más económicas las entradas. Después también se podía, obviamente las familias participaban del evento viendo, ¿no? Desde las veredas, porque era todo un desfile a través de las calles. Y bueno, ahí sí, en algunos años esto era de manera gratuita, en otros se cobraba algo muy mínimo, ¿no? Pero sí podían participar también familias menos pudientes, podemos decir, o que no pertenecían tanto a esta clase media, ¿no? Familias más trabajadoras que quizás no podían hacer grandes gastos, pero que sí podían participar viendo, escuchando música del evento. Bueno, también se utilizaban muchos elementos de cotillón, ¿no? Serpentina, era muy característico, pero también podían participar de ese modo. Digo, el carnaval como evento lo que hace también es lograr esta sociabilidad entre distintas clases sociales, ¿sí?
los cursos con las instituciones del barrio de Villa Devoto. Con lo que tiene que ver con las instituciones como serían como las sociedades de fomento y eso. Sí, eso. Ah, bueno. Bueno, las asociaciones y las sociedades de fomento, asociaciones vecinales, clubes, tienen una gran presencia en la ciudad de Buenos Aires en general, hacia los años 20 y 30. Sí, hay muchos historiadores que han investigado sobre eso, y en el caso de Villa Devoto, bueno, no es un lugar ajeno a esto, entonces tiene una fuerte presencia de sociedades de fomento, asociaciones vecinales, clubes deportivos, asociaciones étnicas, eh, bueno, todos estos lugares que tienen una fuerte presencia para la sociabilidad vecinal y que se encargaban, en su mayoría formaban parte de las comisiones organizadoras de los carnavales, ¿no? Entonces ahí tienen una gran preponderancia las asociaciones en esta sociedad y principalmente en el evento del carnaval, ¿sí? Son las asociaciones incluso las que firman y las que hacen las negociaciones con la municipalidad, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que yo pongo ahí es de eh, los Boy Scouts, ¿no? De la Compañía General Arenales, que también son parte de estas asociaciones, de esta sociabilidad vecinal, y se ponen al frente, por ejemplo, de la negociación por el corso de carnaval en 1935, si no me equivoco, ¿no? Hay una fuerte presencia de las asociaciones de vecinos, que son lugares, son espacios en los que los vecinos cimentaban su sociabilidad, ¿no? Donde se relacionaban entre sí, ¿no? Ahí esa unidad y esa trayectoria con lo que tiene que ver con la sociabilidad vecinal cobra una gran relevancia cuando tienen que organizar un evento tan grande en la plaza principal como el carnaval, ¿sí? Avanzando con la entrevista, una de las preguntas que nos gustaría hacerte era, ¿cuáles eran las actividades que se hacían en el curso del bar de Villa Devoto? Bien, las distintas actividades, ¿no? Bueno, eso es lo interesante del carnaval, porque implicaba muchas actividades, por eso a mí me llamaba mucho la atención, me llamó mucho la atención cuando leía en Las Fuentes y en Noticias de Botenses, en este periódico, porque ya, no sé, a veces desde noviembre estaban organizando diferentes actividades, ¿no? Entonces a mí me empezó a llamar la atención esa cuestión de constituir una comisión organizadora tan tempranamente y que estén 2, 3 meses o 4 meses organizando, ¿sí? Y ahí lo que yo pude reconstruir del carnaval es que obviamente es multifacético y tenía muchísimas actividades diferentes, algunas que yo le fui nombrando, ¿no? Teníamos, obviamente, el corso de carnaval central en la Plaza General Arenales como evento central del barrio, en el cual participaban todas estas asociaciones vecinales, vecinos, vecinas, familias, pero también había otras actividades por fuera de esto, que era el desfile de carrozas, de autos y los palcos con las familias disfrazadas. Había fiestas en los clubes, como les mencionaba, con esto de que eran más económicas, entonces la gente acudía ahí también personificada, disfrazada, con máscaras y demás, y esto se realizaba en los diferentes clubes, ¿sí? El club de voto, por ejemplo, o en las mismas asociaciones o incluso en los cine-teatro. ¿Sí? Villa Devoto tuvo 3 cine-teatros que también funcionaban como sala de fiestas o para estos eventos. También se realizaban fiestas en las casas, ¿no? Que esto daba como otra distinción porque generalmente se publicaba en el periódico qué familias reconocidas, así eran mencionadas, ¿no? Como qué familias reconocidas del barrio habían participado de la fiesta. Digo, había múltiples eventos alrededor de lo que era la fecha del carnaval, sí. Y después dentro, como les decía, dentro del corso principal, había múltiples actividades también, ¿no? Los palcos, los autos que desfilaban, carrozas, eh, etcétera, ¿sí? Y después otras cuestiones que tenían que ver con el carnaval, tenían que ver con la venta de productos
para ese momento, ¿no? Disfraces, máscaras, serpentinas, papel picado, toda esa cuestión que implicaba el consumo alrededor de este evento, que también era muy relevante para el barrio y para estos vecinos comerciantes que yo les mencionaba, ¿no? Ahí hay un tipo de consumo bien importante alrededor del carnaval. Esto lo menciono porque ahora yo estoy haciendo mi tesis doctoral sobre el consumo y el comercio en los barrios, ¿no? Qué cosas se consumían y bueno, hay momentos, ¿no? O etapas del año, por ejemplo, la Navidad o el carnaval, en lo que hay ciertos consumos en los que los comerciantes, en el caso del carnaval, bueno, las librerías, lo que hoy podemos conocer como cotillones, tenían una relevancia importante y también hacen a todo esto lo mismo los lugares donde se vendían bebidas, los bares, estaban abiertos durante la noche y tenían una mayor cantidad de ventas. Entonces ahí, bueno, la gente se reunía en diferentes espacios, en la plaza, en el corso, en los clubes o en cine, teatro, sociedades de fomento, en las casas y también en la calle o en los bares que vendían diferentes artículos. ¿Qué método de investigación utilizaste para recopilar datos sobre la murga? Bien, bueno, nosotros los historiadores utilizamos principalmente lo que es el análisis documental, ¿no? Por lo general vemos documentos, ¿no? De diferentes momentos históricos, en mi caso de la década del 30. Y lo que hice fue analizar esos documentos a través de esta perspectiva que yo les decía, o de estos anteojos que podemos decir, de la perspectiva de género y la perspectiva de clase social, y principalmente la cuestión de el método, la metodología va variando según la fuente, ¿no? Como hay una forma o un método que tiene que ver con la prensa, con el análisis de la prensa, en mi caso del periódico barrial. Después tenemos otro tipo de fuentes que va a requerir otro tipo de análisis que son las memorias municipales. Lo mismo con la memoria de este vecino que yo les mencionaba. eh, y bueno, ahí la metodología de análisis documental también va variando. Por ejemplo, para el caso del carnaval, yo utilicé varias fotografías, ¿no? Que aparecían en los diarios de estos palcos. Bueno, ahí el análisis del documento varía de manera sustancial con una memoria, por ejemplo. Una fotografía tiene que ser analizada y tiene que ser utilizada como fuente para construir un argumento, por ejemplo, no solo de modo ilustrativo, ¿sí? Esto de la metodología del análisis va variando según la fuente que yo fui utilizando, ¿no? Hola, me llamo Lisa y nuestra última pregunta es, ¿qué cambio notaste en los cortes de Villa Devoto en 1930? Bien, bueno, ahí fundamentalmente podemos plantear sí, dos cuestiones. Una que tiene que ver con lo político, que más o menos yo les explicaba esto de la influencia o la incidencia que tiene esto del golpe de Estado y el cambio en las reglamentaciones municipales y también de los edictos policiales sobre los corsos. Esto que les decía de que, bueno, Villa Devoto tiene una trayectoria desde 1919 de organización de corsos y en el 30 la municipalidad organiza esta comisión de fiestas populares a la cual hay que pedir la autorización y de la cual va a depender cómo se dé ese festejo, ¿no? Cómo se desarrolle ese festejo. Ese es como un cambio muy importante que se ve, ¿no? En la década del 30. Y después otro cambio que yo puedo reconstruir viendo, por eso es importante ver como un periodo o lo que los historiadores llamamos una serie de fuentes, ¿no? Cuando uno puede ver, en mi caso, 10 años, o toda la década, lo que yo logré reconstruir es que hacia el final de la década de 1930 hay un declive, ¿no? En lo que es el festejo, ¿sí? Además de la cuestión de las reglamentaciones políticas. Ya los vecinos no están tan interesados en participar, no es un evento tan grande, de tanta concurrencia.
Otra cuestión que se puede pensar es que también los vecinos, las familias empiezan a optar por otras actividades de ocio, eh, aumenta por ahí el acceso a viajar en las vacaciones para estas clases medias, entonces hay por ahí eh, un mayor éxodo de las familias y ya no se quedan en Villa Devoto en los meses de carnaval, entonces por ahí tienen la posibilidad de viajar, no sé, Mar del Plata y demás, empiezan a ser lugares muy, muy habitados en los meses de verano, lo mismo en las zonas de Buenos Aires como el Tigre, ¿no? Que tiene cercanía con el río. Entonces, bueno, ahí hay que, como que se puede pensar este declive del carnaval con varios factores, ¿no? Por supuesto, el factor político de estas normativas en la organización, pero también puede ser la falta de interés de los vecinos o que el tiempo de ocio de las vacaciones y del verano empieza a ser utilizado para otras actividades diferentes, ¿sí? Digamos, esas son como las transformaciones. En la década del 30 hay un declive en el festejo, ¿sí? No son tan grandes y tampoco son tan concurridos. De hecho, al finalizar el artículo que ustedes leyeron, eh, yo cito una nota de Noticias de Botense, que es de 1939, en donde se preguntan, ¿es necesario hacer el curso de carnaval o no va a participar nadie? ¿Qué va a suceder en los últimos años? Entonces, de ahí entrevistan en esta nota diferentes personas que fueron parte de otras comisiones organizadoras de años anteriores y todos rememoran, ¿no? Se acuerdan de un carnaval como un evento muy concurrido, muy grande, ¿no? Como importante para el barrio, y ya hacia 1939 no. Se están preguntando incluso si sería necesario realizarlo o directamente no hacerlo, ¿no? Para finalizar, simplemente te queremos agradecer por este tiempo que nos diste para poder hacer esta entrevista que la verdad nos va a ayudar mucho con nuestro trabajo. Y bueno, es lo que sea. Gracias, Bueno, Sebastián. gracias. Sí, Gracias. solo decirles muchas gracias y la verdad es que, bueno, una pena que no haya podido ir con todos estos problemas que fueron